considerando que la nación se ha convertido en una dictadura de facto, en donde solamente López, los senadores y diputados a modo de Morena, pueden denostar, pueden insultar, pueden descalificar y pueden amenazar a todos los ciudadanos que no están de acuerdo con el desgobierno de López, y en tratándose de los ciudadanos comunes y corrientes, y además de los representantes del resto de los poderes, caso concreto, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueden hacer uso del derecho de réplica, porque según estos fatos arbitrarios, abusivos, López y el senador Armenta, que es a los que me estoy refiriendo concretamente en la crítica que voy a proceder a hacer, solamente ellos pueden ser censores de la opinión pública. Y eso es un grave atentado a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, que son restringidos en sus derechos a la libertad de expresión, como lo compruebo con la declaración del senador Alejandro Armenta, así. Recibí mensajes a las 9:01 con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal. ¿Cuáles son las pruebas del senador? Lo que comúnmente se conoce como pantallazos, fotografías que mandó ampliar de la pantalla de su celular que dan cuenta de una supuesta conversación vía WhatsApp con la propia ministra Piña. Según el senador, ayer recibió los mensajes y hoy mismo los exhibió ante la comisión permanente. El chat comienza a las 9:01 y termina a las 9:32 de la noche. ¿Pero qué le dice en esta supuesta conversación? Hola, soy Norma Piña. ¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice? El senador respondió, sí. ¿Y usted lo puede hacer? ¿Usted tiene calidad moral? La vida nos juzgará, responde supuestamente la presidenta de la Corte. En una segunda pantalla ella escribe, y si quiere hacer pública esta conversación yo no tengo problema. A lo que el senador responde, ¿me está amenazando? Nunca sería mi intención amenazarlo, no es mi estilo. Usted debe respetar mi derecho a expresarme y yo su derecho a juzgar. Es penoso lo que hace, escribe Armenta. La conversación, o supuesta conversación, concluye con la advertencia del senador de hacer públicas en rueda de prensa estas expresiones. No me va a presionar ni intimidar, ministra presidenta, concluye. Sobre el supuesto intercambio, Ricardo Monreal, senador, coordinador de la bancada, desconfió de la denuncia. Yo conozco a la ministra de México y a pesar de que tenemos desencuentros institucionales normales, pero yo no le atribuyo que ella sea la que directamente esté confrontando. Bueno, con relación a este bufón que la hace de senador y que no es más que un vulgar misógeno, además de que en su actitud es un abusivo y prepotente y hocicón con las mujeres, tiene fama pública de que ha robado a los dineros de la nación, y además que ha sido cómplice de varios sujetos que han asesinado a mujeres en Puebla. Y por si fuera poco, este señor es palero de López. Yo recuerdo que en la conmemoración de la Constitución del 17 en Querétaro, este señor, cuando hizo uso de la palabra, se le arrastró a López y nada más faltó que le besara las patas rajadas. Y además tiene otra particularidad: es un individuo insensato, ignorante, y además Dios no lo notó con la sabiduría que debe de guardar un hombre ante una mujer. Es decir, debe ser caballero, debe ser respetuoso, debe ser una persona humilde, sencillo, y no ser prepotente como lo ha venido haciendo este senador vulgar con la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Y por otro lado, este señor se dice
que fue amenazado por la ministra. La verdad es que no hay ninguna amenaza, porque la amenaza debe ser de tal manera contundente que no quede lugar a dudas que la persona está en peligro de muerte. En este caso fue una simple opinión que está protegida por el artículo 6 de la Constitución Federal, que señala que todas las personas tienen derecho a manifestarse libremente y no ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo en el caso que se ataque la moral pública, los derechos de terceros, se perturbe el orden público o se cometa algún delito. En el caso de la ministra presidenta, no cometió ningún delito de amenazas porque fue una simple manifestación de las ideas, porque el hecho de que le haya dicho que si puede ver a sus hijos y a sus hijas hacia los ojos por lo que ha hecho, que la ministra se refiere a la apología del delito que hace el senador y que hace López, mandándole paleros a la corte para que quemen un mono con la imagen de la ministra y además le hagan ahí un sainete con una vulgar prostituta que aparece con su toga y ribete y aparece con dinero en las manos, y eso sí es un delito de apología que está cometiendo el senador y López. De manera que no hay tal delito de amenaza y mucho menos le asiste el derecho a ese senador a modo de López para presentar ninguna denuncia, porque además en la última parte del artículo 6 de la Constitución Federal se establece el derecho de réplica para la persona que se sienta aludida con alguna declaración hecha bajo el manto de la libertad de expresión. Y este senador es una vedette de cantina, pues utilizó la tribuna del Senado para hacer un argüende como si fuera una vedette de un cabaret. Y en el caso de López es otro sujeto ignorante, arbitrario, abusivo, que apoya al supuesto senador Palero y todavía se quiere sentir muy pródigo, muy noble, de que no presentes denuncias contra la senadora. Se hace tonto porque no hay ningún delito y como prueba está su declaración así. Con todo respeto, ¿no?, al senador Armenta, que no presentara ninguna denuncia, porque va a convertir en mártir. Si ya para todo el bloque conservador y sectores, ¿no?, muy desinformados, manipulados, de la clase media, es una heroína la presidenta de la Corte, y todos los que cometen ilícitos, ¿no?, o están siendo investigados por corrupción, se sienten perseguidos. Mi opinión es que no proceda. Claro, él tiene otro criterio, ¿no?, y yo lo respeto, pero en mi caso, imagínense que yo esté presentando denuncia, no terminaría, no trabajaría, porque pues es diario, ¿no? No. Lo mejor es que haya debate, que no había antes. La plaza pública. Eso es lo mejor. Y entonces el Tribunal Popular es el que pone a cada quien en su sitio. Y eso ayuda más a la democracia. Qué magnánimo resultó López después de que su circo mañanero declara que el poder
judicial, concretamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está podrida, que está integrada por puros corruptos que dictan sus resoluciones a modo y que han sacado a cantidad de narcotraficantes y delincuentes peligrosos. Eso sí es un delito que se llama de difamación y de calumnias, y que consiste el delito de calumnias en que una persona que hace imputaciones a otro de hechos ciertos o falsos con el fin de crear descrédito o deshonra a la sociedad, comete el delito de calumnia. ¿Y por qué en este caso el senador no hace uso de las facultades que le concede la ley para convertirse en jurado de sentencia, para que se incite a los diputados que presenten denuncia de juicio político en contra de López, porque él es un sujeto violador de la Constitución? Porque cuando entró a la presidencia de la República, juró respetar la Constitución y hacer respetar las leyes. Y lo que hace López es hacer apología del delito. Es el que tiene controlados a todos sus paleros para manipularlos para los fines que él desea. Y el fin fundamental de López es crear su cuarta transformación, que no es otra cosa que imponer una dictadura en el país a semejanza de Venezuela. López tiene muchísimos delitos por el que puede ser juzgado. El siguiente delito es el de corrupción, porque permite o practica el nepotismo a favor de sus hijos, a quienes se les dan contratos por el gobierno federal para que a modo se beneficie a otros prestanombres, y de ahí los hijos de López están obteniendo ingresos incalculables. En el caso de José Ramón, este sujeto tiene relaciones con personajes que hacen obras en Pemex y que le han redituado también millones de dólares. Inclusive uno de esos favorecidos era el dueño, o es el dueño de la Casa Gris en Estados Unidos, y otro de ellos u otra es la directora de La Jornada, de la que es propietaria de donde actualmente habita su casa ese José Ramón. Y así se dan casos de corrupción. Y ahí no dice esta boca es mía el senador, y López no es lo suficientemente hombre para reconocer que realmente es el responsable de estar incitando a la gente para que vayan a causarle daño físico y moral a la ministra y al resto de los ministros que no están a modo con López. Y eso se debe a que le echaron abajo sus leyes de la reforma eléctrica y finalmente la reforma de la ley del INE. Ese es el resquemor de López, y es el que ha contagiado a todos sus paleros del Congreso, senadores y diputados. Y no es otra cosa que una venganza. López y los senadores y diputados a modo, y sus paleros inclusive, eso sí tienen todo el derecho de insultar, de amenazar, de hostigar y descalificar a los ciudadanos que no están de acuerdo con su desgobierno y la corrupción que impera en el poder legislativo, en el poder ejecutivo. Y ahí López es un alcahuete de todos esos corruptos sinvergüenzas. De manera que mi comentario es que López y ese senador Alejandro Armenta, el cara de perro se conoce, no tienen ni calidad moral ni tienen capacidad legal, porque el delito de amenazas no se tipifica.
lo que están utilizando es los medios para descalificar a la ministra de la Corte, porque ellos están violando la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias.